Bienvenidos, señoras y señores, a este debate, el último de esta semana, la semana postelectoral, todavía con algunos datos y algunas cuestiones por aclarar, por analizar o no. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros invitados, los voy a presentar inmediatamente y así no perdemos tiempo en presentaciones y en preámbulos. Iba a utilizar el símil este de del boxeo, ¿no? A mi derecha el púgil, pero tampoco el plan. Juan Morales, ¿qué tal? ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, ¿cómo estáis vosotros? Muy buenas noches. Y Gustavo, bueno... Pues nada, buenas noches. Un gran púgil, por lo demás. Sí, por lo demás el peso combate, welter, que ahora está con el Pacquiao, que está de moda, ¿no? El peso welter. El combate promete. Bueno, y hablando de combates, es que, claro, la presentación puede venir perfectamente enlazada. Las últimas declaraciones de Gabino de Lorenzo hoy, y hablamos hoy de Asturias ya nada más empezar, que luego nos reprochan que no es así, diciéndole a Cascos que no ha venido a Asturias más que a crear problemas y le recomienda ir al psicólogo. ¿Qué os parece a vosotros? Muy edificantes no parecen. Y que vayan a contribuir, que vaya a producirse un entendimiento entre el Partido Popular y Foro Asturias para gobernar el Principado tampoco parecen indicarlo, ¿no? Juan. Hombre, yo creo que en política lo que ocurre hoy puede ser absolutamente diferente, incluso contradictorio con lo que puede ocurrir mañana. Lo que pasa que estamos hablando de personajes con una trayectoria muy determinada, por otra parte con unas fobias más que evidentes y reconocidas y además expuestas ante el público, y por tanto yo creo que el entente que pudiera producirse es ciertamente complicado, es muy difícil porque sobremanera después de los resultados de las elecciones generales, porque si los resultados en las últimas elecciones generales hubieran sido en Asturias de otra manera, es decir, si el partido que gobierna en el Principado, Foro, hubiera tenido un resultado más acorde con el que obtuvo en las elecciones autonómicas, el PP, pues en fin, hubiera habido un mayor equilibrio, pero verdaderamente se produjo en ese aspecto un desequilibrio importante, y yo creo que cada uno yo creo que ahora Gabino de Lorenzo está pasando o cobrándose factura de la que probablemente recibió en mayo, y bueno, en estas circunstancias yo creo que es muy difícil un entente, por lo menos con grado de estabilidad, de credibilidad, de perdurabilidad, y sobre todo para lo que se necesita Asturias en esta situación tan complicada. Yo, más allá de la cuestión jocosa de que estamos en presencia de un combate también casi boxístico entre pesos, yo no sé si pesados o welter, pero en cualquier caso, en fin, dos púgiles de reconocido beligerancia histórica en Asturias, más allá de ese aspecto anecdótico, yo creo que la situación es muy grave, delicada y triste para los asturianos, ¿no? ¿Pensará alguien en algún momento en los ciudadanos, en Asturias, en hacer gobernable todo esto, en salir de la crisis, etcétera, etcétera, aparte de pensar en sí mismos o no? Bueno, seguramente por necesidad tendrán que pensar, pero por necesidad que la urgencia no llega hasta dentro de un mes. Es decir, que ahora andamos con mucho apurón y están metiendo prisa para que Rajoy diga ya quiénes van a ser sus ministros y cosas así, pero hasta dentro de un mes aquí no pasa nada, van a ser todo especulaciones. O sí pasa, va a seguir hundiéndose la economía, va a seguir cerrando empresas, va a seguir presentándose pues unas navidades de lo más pues tristes y preocupantes, y lo que está sucediendo ahora en estos días después de los resultados, pues están enseñándose los dientes unos a otros, están tomando posiciones. Cascos ha dicho que sospecha que va a haber una moción de censura. Probablemente no es fácil que haya una moción de censura, que decir, no le interesa al PP ahora pues hacer migas con el PSOE, una moción de censura pues de futuro incierto. Pero si no hay una moción de censura, la ingobernabilidad es grande, porque los apoyos son pocos los que tiene para un montón de decisiones serias y radicales que hay que tomar, y el grado de enfrentamiento, fundamentalmente con el PSOE, más que con el PP, con lo del Niemeyer, con asuntos en Gijón, etcétera, pues es notable. Con lo cual, lo más prudencial para el bien de la región sería que hubiera algún tipo de acuerdo entre Foro y el PP, que un poco es lo que hoy en la prensa dice el padre Iglesias. Y entonces
porque desde su perspectiva les interesa. Es muy difícil, tienes razón tú. Lo que pasa que yo creo, y perdona, mira, yo creo que aquí en Asturias se ha sentado una doctrina que ha sido absolutamente perniciosa, aunque lógicamente el que la llevó a cabo obtuvo réditos políticos. ¿Os acordáis en la época de Marqués? ¿Os acordáis aquella frase del Partido Socialista que dejó mejor que se cocieran, algo así venía a decir, en su propia salsa? Y yo creo que esa frase o esa doctrina se está aplicando a términos que llegan hasta hoy por hoy. Yo lo que creo es que es muy difícil el entendimiento entre el Partido Popular y Foro Asturias. ¿Por qué? Porque tampoco el Partido Popular a nivel nacional le interesa un gobierno al que tenga que apoyar en Asturias, porque la situación va a ser muy deficitaria. Por otra parte, al Partido Popular en Asturias tampoco le va a interesar gobernar en una situación donde va a haber muchos recortes y, por tanto, va a haber también un coste electoral. Yo lo que creo es que va a haber una prórroga presupuestaria y ya veremos lo que pasa. Quiero decir, el gobierno se va aguantando poco a poco, tirando, como pasó en la época de Marqués, hasta que acabe la legislatura. Ahora, evidentemente lo que Asturias necesita es un presupuesto, es un acuerdo entre grandes fuerzas, una estabilidad y poner en marcha las actuaciones. Pero insisto, es que el próximo gobierno, tanto a nivel nacional como también a nivel regional, va a establecer recortes importantes que va a afectar a ámbitos trascendentales para los ciudadanos. Va a afectar al ámbito económico, como decía Gustavo, va a haber también un declive en cuanto a la situación, una crisis todavía mayor desde el punto de vista en términos de empleo o de falta de empleo. Y luego, por otra parte, va a haber un recorte importante en ámbitos sociales. Claro, ¿quién asume ese coste? Pues el Partido Popular seguramente mirará para otro lado y dirá que lo asuma quien gobierna. Y esta es la lamentable situación. ¿Por qué? Porque si la situación fuera económicamente más boyante, si estuviéramos en una situación tan crítica, pues probablemente alguien se subiera al barco de gobernar. ¿Por qué? Porque iban a ser todo mieles y flores. El problema es que estamos ahora mismo en un proceso donde van a ser todo palo y palo a los ciudadanos y por tanto los ciudadanos tomarán nota. En consecuencia, yo creo que el Partido Popular, y yo creo que van un poco la línea de las declaraciones de Gabino de Lorenzo, más allá de ir al entente, al contrario, por mucho que sean producto del calentamiento o de la euforia del día después. No, es que ya un poco lo que decía Gustavo es verdad. No hay días después, hay que ponerse ya, porque además no hay plazo para el presupuesto. Es decir, aquí estamos abocados prácticamente a una prórroga presupuestaria y, por tanto, a ver qué pasa. Sí, pero una prórroga presupuestaria hecha sobre el aire porque no se sabe cuáles van a ser los presupuestos del Estado. Claro. Se van a calcular unos potenciales ingresos que no se van a producir, con lo cual, en realidad, el presupuesto es todo papel mojado. Claro. Si hay una prórroga del presupuesto, hay que recortar, hay que cambiar montones de cosas, necesariamente. Claro, y aunque no lo hubiera, Gustavo, quiero decirte, aunque hubiera un presupuesto nuevo, ese presupuesto con unos parámetros que tienen que mantenerse de déficit, de deuda, etcétera, y luego con lo que hay que pagar de atrás. Es que la situación, desde luego, visto, lo que pasa es que esto es muy difícil y es casi inmoral plantearlo así. Pero yo, como conozco y puedo decirlo, visto desde la perspectiva del interés estrictamente político de un partido, no le interesa para nada meterse en gobernar en estas circunstancias en una región tan complicada, sobre todo cuando tiene pendiente algo todavía que tiene que realizar, que es una renovación interna importante, ¿no? Yo creo que el Partido Popular a nivel regional irá a lo suyo, es decir, dejará a quien gobierne que tenga, es decir, que tome las decisiones negativas y, por otra parte, que tiene un coste desde el punto de vista electoral ante la sociedad. Ellos harán, si son inteligentes, la renovación interna que tendrán que hacer y se irán preparando con un gobierno en la misma tendencia a nivel nacional, se irán preparando para afrontar las elecciones de un futuro. Por tanto, yo veo muy difícil ese acuerdo y ese pacto, ¿no? Yo lo que veo es un panorama complicadísimo para Asturias. Ya lo vivimos en la época de Marqués. Yo creo que va a ser un poco, en fin, cambiando algunas circunstancias, pero va a ser una rememorar aquellas circunstancias. Gobernará un gobierno en minoría, como pueda, como le dejen o como sea capaz de puntualmente negociar, y la situación es así. La diferencia de la época de Marqués es que han pasado 12 años. Sí. Que el grado de crecimiento de la cosa pública en Asturias ha sido inmenso, la cantidad de chiringuitos, de entidades superestructurales es grandísimo, el pufo que hay es inimaginable, con lo cual, sin más que presupuesto, es hacer una cuenta de qué se puede pagar o qué no se va a pagar. Sí, absolutamente. No va a haber liquidez para pagar a los funcionarios ni para pagar a los compromisos con dependientes o los compromisos básicos de proveedores de funcionamiento. Entonces aquí no, presupuesto de inversión y tal, vamos, es absolutamente inimaginable.
inimaginable. Por eso un poco en la misma línea, Gustavo. Y esperar pues que la Seguridad Social y el paro puedan pagar a todos los que queden fuera de la TPA y cosas así. Claro, porque la situación es que, y es un poco hablar de otros aspectos, pero es cierto, vamos a ver, por una parte es verdad lo que dice Foro, no puede hacer un presupuesto sin saber cuál es el presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque estamos muy, de alguna manera, condicionados a determinados ingresos que tiene que realizarse por parte del Estado. Pero no es menos cierto también que sea el que sea, la situación es administrar una situación absolutamente crítica para la región. Por eso yo digo que en estas circunstancias yo veo muy difícil el acuerdo y el entente. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el gobierno que le toque gobernar, el que está gobernando, va a recibir más palos que flores desde el punto de vista electoral. Y la prueba evidente es que en 5 meses los ha recibido el gobierno. ¿Por qué? Porque ha anunciado medidas, más oportunas, menos oportunas, más acertadas, menos acertadas, pero que tiene un coste. El tema de la TPA, el tema del Niemeyer, en fin, las carencias o paralización que hay en lo que respecta a la ley de la dependencia, a ser una serie de cuestiones que son, desde luego, no son flores para ningún gobierno. ¿Quién se sube a ese carro? No, y además, con una partitocracia que está acostumbrada a utilizar todas las artes más sucias, claro, a mentir descaradamente. Hoy, en la prensa burguesa, el diputado electo Trevín, el anterior jefe político de la provincia, ya dice que va a recordar que se cumplan los plazos de un querellane. Es que es una cosa ya de delirio, es de cachondeo. David dice que quiere que sí, los plazos de un querellane. Si no fuera tan seria la situación, es que es un histrionismo, es que es tremendo. En una entrevista que le dedica una página entera, y dice, clásicas donde hay menos cinismo que en todo esto. Lo que pasa que yo, sabes, mira, yo lo que me llama la atención es que la sociedad está de acuerdo con ese cinismo, porque yo, mira, hay una cuestión que a la sociedad le importa sobremanera, que es el bolsillo. Todo lo demás es superfluo. Ahí tenemos el caso de Berlusconi, asuntos feos, turbios, prostitución, etcétera, etcétera, y sin embargo ganó reiteradamente elecciones. ¿Cuándo tuvo que marchar Berlusconi? Cuando tuvo que tocar el bolsillo a los ciudadanos. Por eso los políticos saben que se le permite eso y más. Pero hay un límite. Mira, si en España no ha habido protestas y hay 5 millones de parados y no pasa nada, ¿Por qué sucede eso? Pues porque el grado de corrupción generalizado que existe mantiene a todo el mundo más o menos cómplice, porque todo el mundo sabe que tiene un primo que está prejubilado sin merecerlo, o están cobrando una baja de la abuela que no tendría que estar de baja, o cosas así, o está haciendo una chapucilla por aquí, por allá. Está cobrando el paro. Hay un nivel de corruptelas, hay de corrupciones. Hay una aceptación de la conciencia. Sí. Ahora, esa situación se está acabando. Pero porque, y en el momento en el que eso se acabe, claro, estalla. Va a estallar, pero de una manera... Pero, Gustavo, ¿sabes por qué se está acabando? Tremenda. Porque ya no hay que repartir. Es decir, cuando tú tocas el bolsillo a la gente, por ejemplo, Zapatero hizo una gestión nefasta, absolutamente nefasta, prácticamente en todas las legislaturas. ¿Cuándo empezamos a recordar lo nefasto que fue realmente Zapatero desde el principio? Ahora que tocó el bolsillo. Cuando a ti no te tocan el bolsillo, pues a ti te da lo mismo, pasas por alto, miras para otro lado, o no quieres hablar de la política ni de los políticos, porque utilizas la frase tan manida de son todos iguales. Y con eso los ciudadanos nos parece que limpiamos nuestra conciencia. ¿Cuándo empezamos a echar cuenta de todo lo que han hecho y todas esas cosas? Cuando nos tocan el bolsillo. Y este va a ser el momento de que nos toquen el bolsillo. Como nos lo han venido tocando, electoralmente lo ha pagado quien nos lo ha tocado. En este caso, el Partido Socialista, en este caso, en los 5 meses, el partido que gobierna en Asturias. Por lo tanto, yo digo que la situación es muy complicada y nadie, volviendo un poco al principio, ¿va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo? Nadie se va a querer meter a gestionar un barco en la que todo van a ser palos y muy pocas zanahorias. Pero, volviendo al tema de Asturias, ¿ha ganado aquí el Partido Popular? ¿Quién ha ganado, Foro o PP? Es verdad que Foro ha perdido votos, un buen número. Ellos argumentan que es debido a que no es comparable las elecciones autonómicas a las que se presentaron con las generales, y también es verdad que el Partido Popular no ha obtenido lo mismo que en el 2008, ha perdido votos, cerca de 60 o 70.000 votos con respecto al 2008, que es, dicen, con las que se debe comparar. Por tanto, al final... Vamos a ver, Asturias es una anomalía en el resto de España para todo.
el número de prejubilados, el número de personal dependiente de entes públicos, determina que el número de votantes que ha tenido el PSOE en Asturias ha sido proporcionalmente mayor a la debacle que ha tenido en otras zonas. Pero eso no es porque Asturias sea más roja, o sea, no, es porque el grado de decadencia de la región es todavía mucho mayor. Porque aquí estamos estirando hasta que ya se mueran todos los que estamos, y entonces los que vengan pues algo tendrán que hacer. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Claro, aquí renovaciones las mínimas. Es decir, que el Partido Socialista ha puesto como senador pues a un veterano, que creo que antes fue alcalde de Gijón y presidente del Principado, ha repescado a Trevín también, etcétera, y entonces los cambios que ha habido aquí, mínimos, pues han sido fundamentalmente entre el PP y Foro, con algunos cambios interesantes, ya yendo a los microanálisis por mesas y tal, pues que demuestran una gran volatilidad del voto de los asturianos y cómo se discrimina muy bien, que eso ya se sabe hace años, porque cuando han coincidido elecciones europeas, las tres elecciones, se veía muy bien cómo en el mismo Oviedo, pues Gabino tenía la mayoría para el ayuntamiento, el PSOE tenía la mayoría Principado, y Izquierda Unida tenía más en los votos europeos o cosas así. Es decir, que hay una discriminación notable. Entonces eso... De todos modos, yo, en cuanto a la pregunta que tú planteabas, ¿ganó el PP, perdió Foro, o al revés? Yo creo que, vamos a ver, objetivamente, yo creo que Foro expresa de sus propias ambiciones. Es decir, porque en Foro se comprometieron, dijeron que tenían como objetivo obtener grupo parlamentario, se presentaron en Madrid. Claro, si no se hubiera dicho todo eso, el resultado objetivamente era bueno. Si no se hubiera dicho todo eso. Como se puso un listón muy alto, pues lógicamente no se ha conseguido los objetivos de ese listón. Hay que añadir otra circunstancia que yo creo que los dirigentes o el dirigente máximo de Foro, estoy seguro que analizará y no se hará trampas en el solitario. Es que lleva 5 meses prácticamente, o 6 meses en el gobierno. Desde el gobierno, y aprovechando la ola positiva de las elecciones autonómicas, lo normal, porque ha ocurrido en otras comunidades autónomas, es que no hubiera perdido votos o hubiera perdido menos de los que perdió. Por lo tanto, yo creo que eso es objetivo. Primero, no es mal resultado, lo que pasa que las expectativas que ellos mismos crearon eran muy altas, no conseguidas, por lo tanto fracaso. Y segundo, viniendo del gobierno, se perdieron excesivo número de votos. Hay otro elemento también especialmente grave que tendría que analizar Foro, y es que los candidatos del Partido Popular no representaban la renovación. Todo lo contrario, representaban, como decía Gustavo, en el PSOE, una vuelta absoluta hacia atrás, porque era Mercedes Fernández, era Ovidio Sánchez, era Isidro Rozada. Es decir, yo creo que eso también es una situación que tendría que analizar Foro, porque... el PP desde luego, yo voy a hablar ahora de Foro. Por lo tanto, yo creo que si no se deberían hacer trampas en el solitario. Creo que la situación requiere un análisis, a ver si lo que han hecho está bien, a ver si no han hecho cosas que debían de hacer. También tendrían que analizar si las personas que están al frente de la gestión son las más adecuadas, no son las más adecuadas. En fin, yo creo que es un partido, debería hacerlo si no se quiere hacer trampas en el solitario. Por la parte del Partido Popular es indudable, es a la inversa. Proceden de un malísimo, paupérrimo resultado en las elecciones autonómicas 5 meses, y lo han recuperado en parte. Lo han recuperado además con personajes que no significan la renovación. Por lo tanto, yo creo que ese también es un dato a tener en cuenta. Y otra cosa que no haría nada bien, o que haría muy bien el PP, vamos a hacerlo en positivo, yo creo que el PP debería aprovechar esta ola, digamos, de beneficio, tanto a nivel nacional como, entre comillas, no mal resultado a nivel regional, para hacer algo que está esperando la sociedad desde hace muchísimos años y nunca han sabido hacer o han querido hacer, es una renovación. Porque si no, esto puede ser, en fin, flor de un día. Y por tanto, yo creo que a partir de ahí cada partido, y lo digo desde el respeto, desde la más modestia de las opiniones, pero yo creo que sí, con un poco de objetividad y conocimiento, yo creo que cada partido debería hacer el análisis. Uno, para no hacerse trampas en el solitario y corregir lo que la sociedad yo creo que ha penalizado, y otro para que esto no sea flor de un día. A partir de ahí ellos sabrán. Sí, el desgaste de Foro en estos meses se ha centrado en asuntos que se han enquistado,
probablemente pues por no saber dar un golpe certero en su momento, o por no calcular las fuerzas y la capacidad de reacción de la otra parte, la judicialización de los asuntos, etcétera. Quiero decir, el asunto del Niemeyer, el asunto de la TPA, pues tendrían que haberse resuelto de una manera mucho más ejecutiva. Y si no se estaba en condiciones de resolver en ese momento, había que haber esperado el momento para haber dado el hachazo. O en otros casos, como es en Gijón, se han empecinado en demostrar pues supuestas irregularidades, como en el jardín botánico, con unos asuntos muy puntuales y muy repetitivos que no es para que luego en la prensa no hay para tanto, cuando todo el mundo sabe que hay otro montón de asuntos, seguramente muchos más graves detrás, que no se han podido tocar. Hombre, también es verdad que Foro tiene toda una inercia de instituciones que no se renuevan, de mayorías que se van cualificadas, se ha enfrentado con los poderes mediáticos, con la prensa. Quiere decir que la situación no es nada sencilla, porque tiene en contra muchas cosas, pero seguramente él no ha sabido también vender bien una serie de cosas que podría haber dicho. Gustavo, tú no puedes atacar, es decir, todo el mundo estamos de acuerdo que la TPA es un saco sin fondos que hay que acometer, digamos, una reestructuración. No se trata de hacerla desaparecer, se trata de aquilatarla a lo que esta región necesita y sobre todo puede. Pero claro, tú no puedes empezar atacando a todos los trabajadores cuando hay un consejo de administración que no sirve para nada, que solamente es para colocar a la gente que le ha sobrado a los partidos políticos, que cobran una gran cantidad de dinero al mes por no hacer nada. Yo lo que hago un llamamiento y sobre todo emplazo a los ciudadanos y a los televidentes a que analicen quiénes son los miembros del Consejo de Administración de la TPA. ¿Qué conocimiento tienen de las televisiones? Pues por ejemplo son exaltos cargos del PSOE, exaltos cargos del PP que han quedado colgados y los colocan aquí para ganar, alcaldes, exalcaldes, efectivamente, una serie de miles de euros mensuales por no hacer nada. Claro, es ahí donde tú tienes que atacar. Ese es el gran problema que tiene la TPA, ese y muchos más. Pero tú empieza por ahí, claro, no puedes empezar por los trabajadores primero, porque son... Eso es el chocolate del loro con las transferencias que han dado a Roures, que han dado a la Nueva España, etcétera, etcétera. Claro, pero ese es el segundo tema, claro, pero tú si atacas a la parte más débil, que son los trabajadores, pierdes, en primero, ¿por qué? Porque los trabajadores son, digamos, de toda esa parte, los menos, digamos, de alguna manera, las víctimas más propiciatorias, como siempre, y por otra parte son los menos culpables de la situación. Es ahí donde tienes que empezar a decir, señores, esto está aquí, pero vamos a atacar donde... Y eso lo entendería la gente. Y no han sabido dar una alternativa a los trabajadores de la TPA. Es decir, claro, ni explicarlo, Gustavo. Si ellos han explicado cómo cerrar la TPA favorecería el auge o la regeneración de las televisiones locales o las televisiones privadas, por ejemplo, en Asturias, por ejemplo, pues eso tendría que haberse dicho desde el principio. Por ejemplo. Y se tendría que haber desde el principio, antes de que empezara a dejar de pagar, haber planteado en el Parlamento regional la situación, pero de cortar radicalmente, claro. No de dejar de cortar radicalmente y decir, la TPA, si le hemos dado 40 millones, vamos a darle a partir de ahora 10, y con 10 pueden hacer maravillas. Claro. Y vamos a subvencionar a 6, a 7 televisiones privadas, donde van a poder regenerar por ejemplo, y crear mecanismos así. Y lo mismo pero no han dado ninguna explicación. Claro, y lo mismo en el Niemeyer. Lo mismo en el Niemeyer. Yo creo que el Niemeyer, si tiene una gestión oscura, tienes que sacarla a la luz pública y hacer las denuncias correspondientes y ver cuál es el Consejo de Administración, ver cuánto está cobrando el secretario de ese Consejo de Administración, porque claro, habría que ver también los sueldos de la gente y eso tiene que saber los ciudadanos. Y yo estoy seguro que muchos ciudadanos que en principio ven la acción del gobierno no tan suficientemente clara en relación a sus temas, empezarán a ver un poco la luz, porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, en el Consejo de Administración del Niemeyer, cuánto cobra cada cual. Me gustaría saber, por ejemplo, el secretario, que es un abogado particular, cuánto cobra. Que es que no hay funcionarios en el Principado que puedan hacer esa labor cobrando lo que cobran en el Principado, si no es tan difícil. No se dice eso? Quizá ha fallado la comunicación. Bueno, pero es que ha fallado porque tampoco tiene medios el gobierno para poder hablar de esto. Pero que lo diga. La TPA es el enemigo en casa. Están manteniendo, digamos, si es el gobierno que mantiene, está dando de comer al enemigo. Bueno, pero no obstante, Gustavo, yo creo que las cosas, es decir, tú puedes hacer las cosas
cosas de dos maneras. Pero que por eso se hizo mal. Decir, claro. Ahí, si con los pocos recursos que tenían hace 5 meses, hubieran potenciado esta casa, por ejemplo, hubieran potenciado la televisión de las cuencas, hubieran potenciado Gijón, las que han tenido que cerrar en estos meses, o que han tenido que están embargadas, ¿no? Que decir, aquí se mantiene Teleasturias la única y prácticamente. Bueno, pues ahí hubiera tenido hace 5 meses otras voces que hubieran frenado la situación. Ahí ha habido falta de agilidad. Ahí es donde, Gustavo, ahí es donde yo al principio, en una de las intervenciones ponía de manifiesto que creo que Foro tiene que analizar lo que ha hecho, lo que no ha hecho, y también la idoneidad o no de las personas encargadas de llevar a cabo esa gestión, que yo creo que es lo que ha fallado, y lo digo, en fin, desde la libertad, desde el respeto. Es un consejo gratuito en este caso, ¿eh? Yo consejos no puedo dar porque no estoy en condiciones. Quizás es una sugerencia como ciudadano de a pie, es decir, conocedor de que a lo mejor la intención es buena, pero también digo que a veces no solamente tiene que ser la intención buena, los medios a veces es más importante las formas que el fondo. Lamentablemente es así, pero en este caso, sobre todo, porque yo creo que ese tipo de opciones o actuaciones es las que le ha llevado a esa situación electoral no tan esperanzadora como ellos mismos habían proclamado, ¿no? No, si es que hay cosas además que son, volviendo a lo de las televisiones, son cosas elementales. Tú dices, ¿cuál era, por volver a esta casa, cuando Teleasturias estaba en sus mejores momentos, cuando tenía 60, 70 personas? Pues es decir, ¿qué presupuesto anual tenía Teleasturias en ese momento? Entonces, compara ese presupuesto con el de la TPA. ¿Y qué hacía? ¿Y entonces, con eso qué hacía? Porque tú pues tenemos la cantidad de cosas que se hacían aquí. La actividad resulta que con un presupuesto que era 30 veces menor o más que el que tiene la TPA, tenías una televisión absolutamente digna, con un gran nivel de participación, de información, de debate, que no existe en una herramienta burocratizada, sobredimensionada, totalmente absurda. Pero hay unos mecanismos para saber eso, decíais al principio. Claro, es que Foro no tiene capacidad. Sí tiene capacidad, que es el Parlamento. Tú al Parlamento pones en marcha una iniciativa parlamentaria y pides la comparecencia del director, o el presidente, o el término que sea, de Radiotelevisión del Principado de Asturias, y que exponga con luz y taquígrafo todo eso que queremos saber. Cuánto cobra fulanito, menganito, a quién se da, quién no se da, todo eso. Y con toda esa documentación, tú te armas ya de todo, y públicamente lo conoce la gente. En otras ocasiones se ha solicitado y no se ha accedido a ello. Ahí está totalmente obstaculizado todo. Es decir, en Niemeyer pasa algo parecido, es decir, están judicializándolo todo para no tener que dar cuentas. Bueno, pero yo creo pero vamos a ver, yo me niego que desde el gobierno tiene capacidad para poner en marcha. Vamos a ver, el Niemeyer, que tanto está preocupando, la solución es mucho más sencilla. El día 15 de diciembre se acaba el plazo de cesión a este asunto. Están si la ciudadanía está preocupada es porque piensan que va a cerrar el Niemeyer. No, lo que tenía que haber hecho la Consejería de Cultura o quien fuera, es decir, a partir del día 15 de los edificios de Niemeyer se va a hacer cargo esta entidad nueva que vamos a hacer, de dentro de la Consejería de Cultura o de donde sea, y va a crear y entonces se sustituye un equipo por otro y no va a dejar de funcionar que esto. Los ciudadanos estén tranquilos. Y entonces va a seguir funcionando. Y ahí les has dado ya en los hocicos. Claro, entonces, que es un poco lo que hablamos, y lo que quieran. Pero es un poco lo que hablamos, que yo creo que en este caso el señor Cascos, como máximo dirigente y como alma, digamos, en fin, la persona que hace y decide fundamentalmente dentro de Foro, sí tendría que reflexionar sobre estos aspectos, porque va mucho en la situación. Es decir, Foro yo creo que no es un partido que nace para hoy y para durar, es decir, es un partido con proyección y con perspectivas de futuro, por lo menos en las perspectivas de las elecciones autonómicas. Eso es lo que pidió y lo que esperó la gente. Yo creo que por eso tendría que reflexionar acerca de lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, de lo que no han hecho, y sobre todo también muy importante, de las personas que gestionan todo eso, porque la sociedad tiene que ver también que detrás de una actuación política hay personas que lo gestionan con no solamente con impronta política, sino también con un conocimiento técnico profundo,
gobierno, ¿no? Quizás esas son las cosas que yo me atrevería a sugerir, lo mismo que sugiero al Partido Popular que no pare la renovación, esa es una sugerencia por el bien de la democracia, y al Partido Socialista le sugeriría lo mismo. Yo creo que el Partido Socialista, como no haga una catarsis en profundidad, va a ir en caída de libre, y no parece que vaya por ahí los tiros, viendo cómo vienen, como están pidiendo que sea Rubalcaba, ¿no? Yo creo que tienen que hacer una catarsis si no quieren que esto sea una caída absolutamente libre, ¿no? La catarsis que no hay que confundir con hacer leña del árbol caído, porque claro, el ponerse a rajar ahora el dirigente de UGT contra Pepiño Blanco, eso es vergonzoso. Pues hombre, eso es lo podía haber hecho hace una semana. Eso es una desvergüenza. Si llevan militando 38 años, lo podía haber hecho hace 8 años cuando empezó Zapatero. Y que vino aquí muchas veces y muy recientemente el señor Blanco. A mí me parece una desvergüenza política tremenda, como es una desvergüenza política la de Artur Mas. Es decir, si tú vas a poner en marcha medidas, dilo antes de las elecciones, no lo digas el día después. Lo mismo que este dirigente de UGT, coño, lo dice después de las elecciones. Oiga, mire usted, pero si tuvo usted participación en actuaciones del señor Blanco, ¿cómo puede poner al señor Blanco como lo puso después de las elecciones? Vamos, eso me parece una desvergüenza política absoluta y total, ¿no? Os pongo otro ejemplo de lo que es los cambios que se van produciendo tan deprisa dentro del seno de los perdedores del entorno del PSOE. Hace 5 años, Bueno publicó el libro aquel, Zapatero y el pensamiento Alicia. En El País no le dedicaron ni una línea, por supuesto. Bueno, pues ayer en El País un artículo diciendo, ya lo había dicho Bueno hace 5 años, esto de Zapatero y tal, no sé qué. Una cosa, pero sorprendente. En un artículo que me pidieron para la boda de Asturias utilicé no el mismo término, pero sí atendiendo a lo que vosotros, el infantilismo político de tal. Lo que pasa es que ese infantilismo político solamente se dieron cuenta personas tan preclaras como Gustavo Bueno, pero todo el mundo, aunque lo aceptaba, le daba lo mismo. Al final, ¿cuándo empieza a salir eso? ¿Y cuándo El País? Al día siguiente de ver la debacle, dice, claro, el problema es que estamos muy acostumbrados a pasar por y que ahora quieren ver a ver si empiezan a acercarse a lo que fue siempre El País, que es decir, El País fue el periódico heredero del franquismo, y además con todos los que lo pusieron en marcha, y además ha dado la casualidad que se ha muerto el ideólogo Pradera justo el 20N, seguramente para coincidir con Franco y con el disgusto de la debacle, porque también eso es muy gracioso, porque aquí nadie ha querido recordar lo del 20N. Incluso El Mundo el domingo cometió el ridículo de hacer 100 onomásticas del 20N sacadas por los pelos y para saltarse la de Franco, para que vieran que no tenía que ver. Pues el 20N, que querían seguramente utilizarlo los ideólogos del PSOE como una fecha que iba a motivar la memoria histórica, y 1500 programas de estos de televisión, de este serial que tienen por televisión, ¿cómo se llama eso? La Vivir, o no sé cómo, Tiempos revueltos, tiempos revueltos, que todo el rollo de la memoria histórica que llevan castigando años y años y años, bueno, pues aquí el 20N va a ser tal. Todavía, pues igual todavía Zapatero saca la espina y sacan los huesos de Franco antes, en las 3 semanas que faltan, ¿no? Pero bueno, yo creo que Zapatero, lo que pasa que mirando las nubes. Lo que pasa que la memoria es tan frágil que a lo mejor la historia recordará a Zapatero como un progresista que puso en marcha actuaciones en aras de la igualdad, en fin, todas esas cosas. Yo creo que Zapatero fue el peor gobernante, sin lugar a dudas, el peor gobernante de la democracia y de mucho más allá. Es un hombre, como decía Gustavo, absolutamente pueril, malvado en algunos aspectos. A Zapatero le han apoyado todos los militantes del PSOE, todos, pero con lo cual Zapatero es al que han elevado a convertirlo en su adalid, le han apoyado todos fielmente. En cuanto se decía algo contra Zapatero, ahí te salían todos, en todos los sitios, a defenderlo. Pero esa es Ojo, en la reelección de Zapatero hace 4 años subió de votos con respecto al 11M, Pero por eso, y entonces pero pues, Gustavo, porque eso es lo que tampoco es Zapatero el malo, porque está podrido el país. Claro, porque eso es lo que se han convertido los partidos. Es decir, yo pertenecí a un partido político cuyo presidente, y con todo el respeto lo digo, todo el mundo decía que no ganaba nunca.
todo el mundo, es decir, es como cuando tú vas en una autopista y ves a todos los coches en contra y tú vas en dirección y dices, nos la vamos a pegar, sí, nos la vamos a pegar, y nadie dice, oye, espera un momentín, vamos a poner el freno, vamos a cambiar el conductor y tal. No, porque esa es la partitocracia, pero si lo estamos viendo ahora, el señor Rubalcaba sacó los... Además le han premiado, en el caso del que usted dice, lo han premiado y sigue yendo pero fíjate cómo no... al Congreso. Sí, pero fíjate cómo eso no solamente ocurre en el Partido Popular, ocurre en el Partido Socialista. ¿Cómo es posible que el señor o la persona que ha sacado los peores resultados, que es Rubalcaba, haya ahora un grupo de partitocratas o como queramos llamarlo, es decir, gente del aparato que pide que sea él el que... Pero ¿por qué? Porque claro, al final dice, no, espera, que yo de este dependo, y de mí depende el otro. Claro, es una cuestión, en fin, la famosa pirámide, que unos a otros... que la buena candidata es la Chacón, porque si ella se hunde del todo el PSOE. Bueno, yo creo que tiene que hacer una catarsis, si no más les aventuro. Si saliera Chacón, pues ya, vamos, sería el final. El final del PSOE. Señores, que nos vamos a ir a publicidad. Volvemos de inmediato con otros temas ya mismo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con ustedes. Se habla de la posibilidad de que el nuevo gobierno del Partido Popular a nivel nacional pues lleve a cabo recortes, y esos recortes, dicen muchos, van a ser inevitables en comunidades autónomas como Asturias, gobierne quien gobierne. De momento en Cataluña se han adelantado y va a haber bastantes sacrificios. Por ejemplo, se lo cuento porque puede que esto nos toque también a nosotros. Van a elevar el precio, la tasa del transporte público, del agua, la gasolina, las matrículas universitarias. Se creará una especie de copago sanitario y además también se reducirá el salario público para los funcionarios. Eso es lo que nos espera en Cataluña, que por cierto, dicho sea de paso, dicen, es que esto lo tenemos que hacer, no tendríamos que hacerlo si tuviéramos el pacto fiscal. Pero como no lo tenemos, pues hay que hacer todo esto, ¿no? No se habla en lo que se ha gastado o en lo que se ha derrochado en otras cosas. Bueno, ¿qué os parece esto? ¿Creéis que esta es que va a ser una epidemia, que va a comenzar a extenderse esto de los recortes por el resto del país, incluyendo Asturias, o qué? Bueno, en primer lugar, me parece una inmoralidad política del señor Artur Mas y un cara dura extraordinario, ya no solamente por lo del pacto fiscal, que eso ya es la coletilla, digamos, para tocar las narices de manera especial, ¿no? O para tratar de justificar ante algún imbécil que se crea lo del tema del nacionalismo, ¿no? Pero en cualquier caso, hay que tener una catadura moral absolutamente paupérrima, no haber dicho eso, esperar al día después de las elecciones. Oiga, sería muy bueno que usted se hubiera planteado todas sus comparecencias públicas antes de las elecciones diciendo eso. Por lo tanto, desde el punto de vista formal, absolutamente denigrante la actitud y el comportamiento de Convergencia y Unión y del señor Artur Mas. Segundo aspecto, yo creo que aquí estamos cometiendo un error extraordinario, pero además un error extraordinario que tocaba tangencialmente antes Gustavo, porque claro, aquí se habla de recortes, y la solución no son los recortes, porque sí, recortamos, pero ¿cómo vivimos? Es decir, no estamos hablando de actividad económica, porque aquí parece ser que a Europa o a determinados directivos o de Europa lo que les interesa es que nosotros cubramos un determinado, es decir, que no tengamos mucho déficit, pero a nosotros lo que nos interesa también es el crecimiento. Y fijaros en una cuestión, se están hablando de recortar, de hacer que las clases menos pudientes paguen, porque la gasolina la pagamos desde el rico al menos rico, el agua la paga desde el que tiene mucho dinero al que no lo tiene, etcétera, etcétera. Es decir, bienes de primera necesidad y consumo que van a pagar como siempre todas las clases. Y luego no hay que olvidar otra cuestión, porque, en fin, no es porque yo sea funcionario, pero es muy fácil tirar contra los funcionarios. No, que les quiten el sueldo a los funcionarios. Oiga, pero si a mí me quitan a un funcionario cualquiera, a un trabajador, le quita el sueldo, dejará de consumir. Y si deja de consumir, el señor que tiene una cafetería, un bar, en fin, cualquier cosa, deja de ganar dinero. Y si deja de ganar dinero, tendrá que mandar a la gente al paro. Y si la gente va al paro, cobra el paro. Y si cobra el paro, vuelve otra vez el déficit. Por lo tanto, me llama la atención la cortedad de todas estas políticas que hacen referencia única y exclusivamente al ahorro. Oiga, ¿y qué me dice usted de la actividad económica? ¿Cómo va usted en Cataluña a generar actividad? Y de eso nos estamos olvidando. Y eso es tremendo. Y sobre todo, y ya concluyo, lo más inmoral de la situación no es que se hable de elevar el coste de los artículos de primera necesidad para todos los ciudadanos. Lo más sangrante, inmoral de la situación es que a la vez que se hable de esto, simultáneamente se mantienen beneficios absolutamente impresentables para las castas poderosas. Se mantienen los chiringuitos de los que hablaba antes Gustavo y hablabas tú, que están cobrando cantidades ingentes de dinero.
Estamos viendo casos de corrupción que afectan o pueden afectar a instituciones altísimas. Estamos hablando también del dinero que se va a la banca. ¿Para qué? Para sanear sus balances y no dejarlo a los ciudadanos. Estamos hablando del recibo de la luz, que nos lo van a subir cuando las eléctricas están ganando en dividendos cantidades absolutamente sonrojantes. Por tanto, yo creo que es una inmoralidad en conjunto, ¿no? Sí, el caso de Cataluña es particular por el desajuste fiscal y autonómico, que es lo que habrá que abordar, porque aquí las reformas que hay que hacer no es solo recortar, hay que remodelar absolutamente la nación española, hay que meterle mano a las autonomías, hay que meter mano al número de municipios, a las diputaciones, al Senado, a un montón de estructuras duplicadas, a un montón de embajadas, entre comillas, absurdas que hay por el exterior, que, es decir, que hay una cantidad de superestructuras terribles. En el caso, ¿eso lo va a hacer Rajoy? Bueno, no, eso tendría que hacerlo, lo hará Rajoy o lo hará el que nos pongan los europeos, salvo que nos vayamos antes de Europa. En el caso de Cataluña, estas medidas que están tomando, a quien perjudican son a los más desfavorecidos, pero es que seguramente es de lo que se trata. No hay que olvidar que el candidato dijo en la campaña electoral que era impresentable que en Cataluña nacieran más Mohamed que Jordis. ¿Cuál es la perspectiva de los catalanes? Pues que tienen una cantidad de población supernumeraria ahora que está en crisis. El número de mahometanos en Cataluña es impresionante, ojo, traído por ellos porque no querían hispanos, porque querían musulmanes que se pudieran catalanizar, ¿eh? Y entonces ahí tienen la penitencia en serio. Y entonces de lo que se trata es a esas personas que están consumiendo servicios públicos, pues subirles todos esos servicios, porque eso no va a afectar al que va en coche propio, al que tiene chofer, que no va en el transporte público y que pagar medio euro, un euro por ir al médico, pues no le importa. Es decir, luego la coletilla que tú has dicho, que si esto se aplicara en toda España no lo harían y que si se cambiara no, ahí están con el chantaje una vez más, porque han quedado chafados porque tiene mayoría absoluta el PP. Ahora, habrá que ver qué hace el PP a esta escala, porque aunque tiene mayoría absoluta, no hay que olvidar que el Partido Popular no es un partido nacional, sino que es una fragmentación de partidos autonómicos, como lo es también el PSOE. Y entonces a ver si tiene fuerza y capacidad para imponer medidas que tendrían que hacer. El día como comentábamos, el día de las elecciones, al final, lo que había sucedido, seguramente la única solución buena a medio plazo para poder sacar adelante España no son las prisas estúpidas de lo que pueda decir un futuro ministro de Economía para tranquilizar a un mamón que se dedica a hacer especulación en bolsa ahora, y para tranquilizar a una serie de periodistas que quieren remover el asunto para animar el cotarro. No es eso. Aquí las medidas en serio es, si hubiera un interlocutor válido por parte del Partido Socialista, que no lo hay, ni lo puede haber a medio plazo, sería un pacto de Estado que supusiera un acuerdo de quienes suman 20 millones de votos, que es la mayoría de la nación, proponer un cambio constitucional riguroso y serio, que metiera mano al Estado de las autonomías y que diera un repaso a España, disolver las cámaras para poder volver por un referéndum constitucional, que es lo que está previsto, y nuevas elecciones, cambiando por supuesto la ley electoral, evitando el chantaje de los partidos locales, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante lo que dices, Gustavo. Lo que pasa es que eso es al medio. Mira, yo creo que yo me quedo. No, pero es al medio plazo y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, esto es lo que hablábamos antes de la autopista. Tú vas en dirección contraria y llega un momento y dices, oye, hay que parar. Lo que no podemos es seguir en esta dirección porque va a llegar el momento que van a venir tantos coches en contra que nos la vamos a pegar. Por lo tanto, yo creo que eso es imprescindible. Ahora bien, hay una cuestión que nadie ha abordado, porque ten en cuenta que esto que han metido medidas que hacen referencia a lo fácil, a los funcionarios, a los trabajadores por cuenta ajena, a los que consumen el agua, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría empezar a hablar de lo que tú decías y es verdad. ¿Por qué existe el Senado?
¿Es necesario el Senado? ¿Por qué existen tantos defensores del pueblo? ¿Son necesarios defensores del pueblo los consejos consultivos y más y más y más? Segundo aspecto, porque suprimiendo eso no es una cuestión baladí, no es el chocolate del loro, es que la suma de todo eso es muchísimos miles de millones de euros, ¿eh? Son muchos miles de millones de euros. Aquí en Asturias, 2 organismos se llevan 12 millones de euros. Bueno, si tú sigues por ahí, vamos a ver el patrimonio del Estado. Hay mucho patrimonio que está no solamente infrautilizado, sino que no sirve para nada y que a mí particularmente no me importa que lo gestionen desde el punto de vista privado. Estoy hablando de museos. Estoy hablando de muchas otras instalaciones que en una situación de necesidad tú puedes coger y ceder temporalmente con un pacto de recompra, pero te sirve. Por ejemplo, el tema de Grecia. Alguien podrá decir que esto es muy, en fin, superficial lo que voy a decir, pero a mí no me parece tal. Hay muchas islas que se pueden vender y mucho patrimonio histórico que se puede vender. Y que, por tanto, con ese dinero, con un pacto de recompra... A los griegos eso. No, pero como a los como si eso ocurriera no, aquí, pero, a los españoles. Sí, eso. Cuando tú quitas el bolsillo, es decir, si yo a un ciudadano español le digo, oiga usted, prefiere que las meninas sean propiedad de no sé quién, con un pacto de recompra, con el condicionante de estar ahí y tal, y a usted no le quito, no le reduzco la pensión, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que ese ciudadano va a decir que sí. Mira, un dato, pedimos, yo creo que nosotros, lo que pasa es que cuando la situación es tan grave... Nosotros querríamos vender el País Vasco y Cataluña, pero nadie lo quiere comprar, que ese es el asunto. No, pero mira, por ejemplo, nos estamos llenando la boca de que queremos la variante de Pajares, perfecto, queremos la variante de Pajares, pero si no va nadie a Madrid, se ha tenido que cerrar la aerolínea esta de Europa porque no va nadie. Pero no, eso sí, nos llenamos mucho la boca de tener que ir, de querer la variante de Pajares. Pero si yo la variante de Pajares, y como yo somos 1 millón y pico de asturianos, estoy seguro que 1 millón de asturianos no la va a utilizar en la vida. En la vida, pero eso sí, nos lleva muchísimos millones de euros. Por tanto, yo creo que en este momento es cuando tenemos que tomar medidas que son drásticas, dramáticas, etcétera, etcétera. Tan dramática como a un señor que esté en el paro, subirle la luz, subirle el agua o subirle el transporte. Eso sí que es dramático. No prescindir de una serie de cuadros, por ejemplo, del Museo del Prado. No, aquí las medidas... Puestos a aportar ideas, digo que como Baleares ya tiene un montón de alemanes, se la podemos vender a Alemania, que estos pero ahí hay una distinción. El ejemplo de las islas que has dicho, o sea, vender una isla entera es ceder la soberanía de una isla. Es decir, España está vendida a capital extranjero en grandes partes, pero siempre es a particulares. Con lo cual la soberanía sigue siendo española, aunque la propiedad de Mijas sea alemana en un porcentaje muy elevado, la soberanía sigue siendo española. En el caso de una isla griega, cuando han hablado de comprar, es comprar la isla y su soberanía, es que deje de ser griego. Al fin y al cabo, Grecia es un invento que tiene poco más de 100 años, y entonces, claro, pues bien, eso, y a los nazis siempre les gustó mucho, y seguramente pues acabarán poniéndose allí. Pero los recortes con los que se está amenazando, y que es lo que es verdaderamente indignante, yo siempre he defendido en las tertulias desde que empezó la crisis que a los funcionarios con un 5% no se resuelve nada. A los funcionarios habrá que reducirles un 20, un 25% sus sueldos, y yo soy funcionario. Pero ojo, previamente hay que bajar todos los sueldos escandalosos que hay en bancos, en cajas de ahorros, hay que todos los chiringuitos, todos los contratos ridículos que existen por todos los lados. Son necesarios tantos en la Junta, tantos en el Congreso. Pero cantidad, o sea, que en Asturias haya varios sueldos públicos por encima de lo que gana el presidente del Principado, que se esté tolerando, que estén ganando futbolistas, que estén ganando directores de orquesta, que estén ganando ejecutivos de no sé qué empresas, unas barbaridades pagados por todos. Pues es una cosa absolutamente ridícula. Eso no tiene ningún sentido. Mira, dice Gustavo, es verdad. Mira, yo los funcionarios, y conozco funcionarios, son las personas más pacíficas. Es decir, tú puedes adoptar cualquier medida que la aceptarán. Cuando empiezan a rebelarse y cuando la situación empieza a ser injusta, cuando simultáneamente a eso, lo que hablábamos, estás viendo beneficios y prebendas absolutamente injustificadas y que nadie les mete mano. ¿Por qué los bancos seguimos? Pero si seguimos leyendo jubilaciones, pero posteriormente a la intervención del Banco de España en determinadas cajas, seguimos
seguimos asistiendo a prejubilaciones o jubilaciones absolutamente escandalosas, y lo estamos viendo ahora, y simultáneamente estamos viendo cómo se sube, y tenemos que aceptar que nos suban la luz, el agua, etcétera, y simultáneamente estamos asistiendo a eso. Esto es absolutamente insoportable. Por eso yo decía que en el tema del Niemeyer, televisión, etcétera, a mí me gustaría saber cuánto cobra cada uno de los que están ahí en el Consejo de Administración, y nos íbamos a sorprender, porque a veces decimos, es lo fácil, lo solventamos, es el chocolate del loro. No. Mira, el Consejo de Televisión Española, donde está, de Televisión Pública del Principado de Asturias, yo me parece que hay, quiero hablar de memoria, igual me estoy equivocando, pero no menos de 20 personas. No menos de 20 personas. Esas personas, cada vez que asisten a una hora, hora y pico al Consejo, a nada, porque no tienen ni idea de lo que es los medios audiovisuales, son políticos que para que cobran les pongan ahí. Eso tiene un coste elevadísimo. Con lo que cobran por una hora esos señores, daría para comer durante un mes a muchos trabajadores de a pie. Eso no es el chocolate del loro, porque como eso empiezas a multiplicar una cosa. Cuando tú empiezas por ahí, claro, cuando tú empiezas por ahí, los demás asumen con naturalidad que efectivamente la cuestión, claro, yo no puedo asumir con naturalidad que mi sueldo me lo quiten, tal, no sé qué, cuando al lado estoy viendo situaciones realmente escandalosas. Entonces, claro, si se quiere hacerlo con seriedad, con rigor, el señor Rajoy lo que tiene que hacer es dos cosas: recortar al que tiene, al que se ha llevado mucho y al que sigue llevándose mucho, y simultáneamente establecer una política de promoción. Y tomar ejemplo de lo que han hecho en Italia y en Grecia, y lo que ha pasado en Andalucía con todos los seres falsos, claro, y empezar a revisar prejubilaciones, empezar a revisar jubilaciones por enfermedad, empezar a revisar un montón de situaciones donde, bueno, por supuesto, contratos blindados, ejecutivos que se han ido con cortar radicalmente los privilegios de los diputados cuando cumplen 8 años, etcétera. Claro, ¿y creéis que Rajoy lo va a hacer? Porque las comunidades... Es decir, que el Partido Popular no ha nacido ahora. Hay comunidades autónomas con el Partido Popular gobernadas y donde no sé si eso lo están haciendo o no, pero no parece. Sí, vamos a ver. Si no lo hace Rajoy, lo va a hacer el GER que nos traigan los europeos si antes no nos vamos. Aquí quienes siguen... O el peligro más grande, la propia sociedad, porque llega un momento que la sociedad se harta. De forma no tan pacífica. Claro, y la propia sociedad, porque yo insisto, esta sociedad es muy pacífica hasta que te tocan... Estamos caminando a marchas forzadas a regímenes totalitarios. Lo que ha sucedido en Grecia y en Italia ya se ve. Es decir, la democracia es una paparrucha que no se la cree nadie. O sea, ingenuos demócratas pues lo sigue habiendo, pero como hay también pues gente que piensa que cerrando el grifo van a devolver la ecología al mundo y cosas así, pues muy bien, está muy bien que lo piensen, es muy sano y muy saludable. Lo que ha sucedido en Italia, al quitar al presidente y poner a un señor puesto a dedo por Europa, lo que quiere, Europa es un tinglao que se ve lo que es. ¿Qué quiere decir con eso? Que en cuanto se apriete un poco más, y no va a poder dejar de apretarse, en cuanto empiece a haber ya desórdenes públicos que por ahora están a una escala totalmente folclórica todavía, pues unos hijos de papá que ocupan un edificio y a todo el mundo le hace mucha gracia. No, pero esos son niñitos que les están manteniendo sus papás que no tienen por qué ser, que pueden ser prejubilados o que pueden ser, pero que están manteniéndose del rollo, son subproducto de un sistema decadente. Cuando eso avance un poco más y la necesidad ya exija tener que robar en los supermercados, tener que robar ahí está a un punto de que en Europa, y en Italia, y en Grecia, y en España, vuelvan regímenes totalitarios como sucedió en los años. Fíjate lo que estamos asistiendo. Estamos asistiendo a actos de violencia semana sí, semana no, lamentablemente, en un ámbito de Gijón determinado, que siempre afecta o mayormente afecta a ciudadanos extranjeros inmigrantes. Es que es normal, no tienen trabajo y tienen que vivir, y eso va a generar un brote de violencia de unos a otros que es peligrosísimo, que estamos, lo hemos visto hace poco en un accidente en Oviedo, un rumano, pero ¿esto qué es? Claro, ¿qué ocurre?
que la política de Zapatero fue la política de Alicia en el País de las Maravillas, como decía Gustavo, tal. Claro, ¿qué pasó? Que aquí cabía todo el mundo, pero amigo, cabía todo el mundo cuando había para todo el mundo. Ahora que no hay para todo el mundo, tenemos a todo el mundo y la situación va a ser cada vez más conflictiva, más violenta. Y claro, esto parece una situación de alarmismo. No, es la realidad. Lo que pasa es que la realidad va a paso agigantados. Yo me temo mucho que Rajoy pueda pensar lo que estamos hablando aquí. Estoy seguro. El problema es que ya le están llamando para exigirle que no, de hoy para mañana. Y de hoy para mañana lo más fácil es hacer eso, subir el agua, no sé qué, quitar al que tiene, claro. Pero eso es un parche. Como tú no hagas las medidas que de verdad tienes que realizar, se va a producir un estallido social importante. Por otra cuestión, porque de la misma manera que Zapatero tuvo una especie de tregua por parte de determinados movimientos sindicales, el Partido Popular no lo va a tener. Bueno, pero es que el sindicalismo y la estructura de los sindicatos en España, eso sí que es parte del problema. Ahí sí que hay que eliminar liberados, hay que eliminar subvenciones, eso sí que es una superestructura que viene derivada del franquismo, que encima son como, espero que la partitocracia, los sindicatos son unas superestructuras que están vendiendo, perdonando no hacer la revolución, que te están chantajeando con una supuesta amenaza a una revolución que no están haciendo. No, pero si eso ya quedó hace mucho tiempo, estáis viviendo de las rentas, ¿eh? Es decir, sois unos galápagos que estáis ahí comiendo y bebiendo de, llámese formación, llámese liberaciones, llámese subvencionados, eso y las estructuras sindicales. Eso es una situación acabada, podrida. Quien más puede haber apuntado sobre ese asunto es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero hasta ahora tampoco lo ha llevado a cabo. Bueno, han ido recortando. Bueno, lo que pasa es que yo tampoco estoy de acuerdo, es decir, yo creo que Esperanza Aguirre, con todo el respeto, es mucho de gestos y muy poco de actuaciones, porque tampoco, luego por otra parte, yo creo que Esperanza Aguirre tiene una línea ideológica muy determinada. Vamos a ver, yo creo que hay determinados logros sociales que jamás se deben de renunciar a ellos. Los logros sociales son absolutamente irrenunciables y por tanto no hay ninguna justificación porque Esperanza Aguirre dice todo eso, pero a la vez mantienen determinadas situaciones de privilegio a determinados estamentos con los que yo tampoco estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que, insisto, no se puede realizar reformas sobre las partes más débiles cuando las partes pudientes están sacando unos beneficios extraordinarios, y ahí tenemos los sueldos de Bankia, etcétera, etcétera, auspiciados y mantenidos por la presidenta de Madrid. Yo creo que esta es una situación que hay que agarrar el toro por los cuernos. Todos, desde la Casa Real a la menos real. Todos tienen que agarrar el toro por los cuernos, y esta es una situación que o se toman así o se nos va de las manos. Sí, no. Se nos va de las manos, y Rajoy tiene ahora ante sí un problema importantísimo. Tiene un cheque en blanco, pero un cheque en blanco que puede ser engañoso, porque el cheque en blanco dura muy poco, dura hasta que forme gobierno de aquellas que son el resultado electoral. A partir de ahí la gente que le votó es gente que va a estar sufriendo por los recortes, etcétera. Como no lo haga bien, lo mismo que lo usaron, lo mismo que lo uparon, le van a echar para abajo, y ha pasado en Grecia recientemente. Por lo tanto, yo creo que lo que pediría a Rajoy es mucha templanza, mucho rigor, mucha generosidad y sobre todo mucha fortaleza. Las cosas hay que hacerlas no porque sean al corto plazo, sino lo que hablaba, hay que trabajar todos los aspectos. ¿Por qué? Porque vamos en una dirección contraria y nos la vamos a pegar abiertamente, ¿no? Bueno, ya que habláis de la Casa Real, y por acabar, confirmamos que el ojo morado que tiene el rey nada tiene que ver con todo el asunto de Urdangarín, ¿no? ¿Imagináis la responsabilidad que debe tener ahora el empleado que abrió la puerta por el otro lado y que justo estaba, parece ser, ¿no? Cuentan que fue así la cosa, que la puerta de un armario o de la entrada a una de las múltiples estancias de la zarzuela, pues alguien abrió y justo detrás estaba el rey y le pegó en el ojo, pobre. A estas alturas debe tener una puerta rara, ¿no? Bueno, o muy alto es, porque claro, me imagino que le tendría que dar con el pico. Claro. En fin, no lo sé. Tú confirmas que no fue un Urdangarín, ¿no? No sé, yo es lo que pregunto, ¿eh? No me atrevo a asegurarlo. Yo me imagino una puerta normal y no sé cómo te entra ahí, pero seguramente serán puertas que tienen acolchadas, por lo menos acolchadas. Las puertas de tu casa, de la mía, no serán igual que las de la zarzuela, serán puertas que tienen pues salientes. Entonces las de la zarzuela tienen puños, ¿no? ¿Quieres decir? No,
No, yo, al margen del aspecto jocoso o no, a mí me parece vergonzoso lo que está ocurriendo con el tema de Urdangarín. Me parece vergonzoso. Lo más vergonzoso es que no se quiera aclarar en los términos adecuados si es verdad todo lo que dicen, y en fin, parece que hay visos de que sea por lo menos parte de lo que dicen, de que ha recibido subvenciones, etcétera, etcétera y tal, por cosas que no hizo. En fin, ya es que ya la situación llega a un estado, ya no es que no tienen bastante con, es decir, ¿qué es lo que le falta a Urdangarín para encima no tener suficiente con todo ello? ¿Será el único, no será el único? En fin, es una cosa tremenda que debería aclararse hasta sus términos más... caga quien caga, lo que pasa que esto... Sí, pero vamos a ver, aquí ya se empezó... que está entre dos aguas, cuando en fin, le puede costar caro, ¿no? Cuando esta pareja real, el marido de la infanta, ya compró en Barcelona aquel palacio que costó una millonada, allí no salían las cuentas por ningún sitio. No. Y entonces, el padre tenía sus bienes, pero también en Caja Vital, no sé qué, decir que era todo magnitud, y por supuesto de balonmanoncista, lo que fuera, tampoco salía eso. ¿Sabes lo que pasa? Y aquello se pasó miel sobre hojuelas. Lo que pasa es que le pilló el tema del Palmarena y ahí ya no puedes, es decir, claro, ahí ya no lo puedes parar. Pero claro, esto es lo triste es que caigas cuando todo el mundo, es decir, cuando hay cosas absolutamente inexplicables, cómo es posible que viva, si tiene, en fin, todas esas cosas, pero todo el mundo miramos para otro lado y esa es la gran hipocresía. ¿Cómo podemos mirar para otro lado cuando estaba ocurriendo? Que tangencialmente le coge por el tema del Palmarena, es lo triste. Lo triste es que le tenía que haber no cogido, y por lo tanto, por lo menos ser objeto de investigación en aquel momento. ¿Por qué? Porque no cuadra, no por todos los lados la cosa, echas muchas aguas. ¿Cómo es posible que marche a Estados Unidos? ¿Cómo es posible el marchar ya está dentro de todo el asunto? Bien, ¿cómo es posible que la familia real haya empresas que... Vamos a ver, ¿cómo es posible que una empresa contrate a un miembro de la familia real? Que sí. Claro, ¿qué méritos tiene para contratar? Pero todo eso, ¿por qué una entidad aseguradora contrata a una de las hijas del rey? ¿A cuento de qué? ¿Qué oposición hizo? Pero aparte de eso, no estamos... O la Caixa y uno aquí, otro claro, allí, pero otro, aparte de eso no estamos pagando pagando con nuestros impuestos el presupuesto de la Casa Real, es que a más tiene otras cosas. Claro, es una situación tan absolutamente hipócrita, porque esto lo ha aceptado, es decir, todo esto con el beneplácito de partidos republicanos, que es lo triste. La situación es tan hipócrita que va a llegar un momento, lo que hablamos, si no, vale más ponerse colorado una vez que 100 amarillo. Porque como te tengas que poner 199 veces amarillos, la número 100 ya es la catombe. Y aquí va a pasar lo mismo. Aquí, en la restauración borbónica que se hizo después de la muerte del general, sí que se gestionó bien el quitar que no hubiera nobleza y el que no hubiera pues toda esa asquerosa gentuza pues que creen que son seres superiores a los demás y que hubieran sido insoportables, que sencillamente pues no lo hubiera soportado la ciudadanía, porque aunque luego compren el Ola para pero cuestiones estéticas, la Casa Real ha crecido demasiado. Seguramente una vez que ya está asegurada la sucesión, tenían que haber dejado de ser infantas las hermanas del príncipe heredero y haber sido ciudadanos normales como los primos, y entonces haber permitido pues que hagan el ridículo como esa Borbona que está metida ahí en ese cuchitril que mejora la imagen de Asturias gracias a Telecinco por toda España, y además seguramente sin pagar nada, eso en todo caso habría que pagar en contra. De Infiesto y de Piloña encantados porque dicen que ha subido las ventas y tal. Pero bueno, bueno, y vete tú a saber, que como la canalla que ve la televisión es como es, igual esos programas traen turismo a Asturias, Pues estoy seguro, probablemente lo traen. Estoy seguro, aquí vale todo, Lo cual vale todo, y entonces y ya están tardando los del turismo rural pues en ofrecer... Yo entre sus visitas guiadas una allí a la casa de... No, decir que en lugar de anunciar para vender pues suites con hidromasaje, pues acuéstese con la vaca y con derecho a lo que quiera. Lo que pasa es que venga Asturias y acuéstese con el gocho y claro, hombre, con mi marido. Sí. No, pero yo lo que creo es que estamos llegando a un punto, insisto, cuando tocas el bolsillo de manera tan sangrante a los ciudadanos. Mira, las medidas, por volver y poner un poco de, digamos, un tono dramático, las medidas de Artur Mas son absolutamente impresentables. Que te grave el agua,
que te grave la gasolina y que te grave el transporte corre un riesgo enorme, porque está gravando precisamente lo que decía Gustavo, a los que menos tienen, porque los que más tienen no lo van a... Los catalanes quieren que se vayan los maometanos otra vez, hombre. Sí, pero el problema es que pero no se van a ir, claro que no se van a ir porque están asestados y están preparando además la yihad. Es decir, que están en otro proyecto más potente. Es decir, que cuando llegue esta situación de enfrentamiento, ya verás qué risa nos va a dar. Que la juventud cristiana española está acostumbrada al botellón, a estar amuermada, atontada y exigente. Mientras tanto, mirar ahí las juventudes de Egipto, cómo están de yo lo que creo, quiero decirte, yo lo que creo es que... 1,5 millones en España. Claro, yo lo que creo es que como Rajoy no tenga tacto, tiento y capacidad de serenar la cuestión, se le puede ir muy de las manos, porque esas medidas de Artur Mas, si las toma Rajoy, estoy seguro que se le va de las manos, primero porque son injustas, primero porque son absolutamente injustas, y en segundo lugar porque hay gente esperando que las tome. Ha sido un placer esta tertulia, bueno, una vez más, para que decir otra cosa. Juan, muchas gracias, hombre. Muchas gracias, y doctor. Gustavo, igualmente. Nos tenemos que despedir, señores. Nos vamos, volvemos ya la semana que viene, el lunes que viene, con nuevos invitados aquí en nuestra tertulia, como cada lunes, martes y miércoles. Hasta la semana que viene.